Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos fenomenal, listos para un chismecito jugoso porque hoy vamos a hablar de bodas. Y no de cualquier boda, no. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Anne Ercel y sobre todo, en esos rumores, esas pistas, esas insinuaciones que apuntan a que la boda está a la vuelta de la esquina. Sí, como lo oís. Bomba Ercel, su hermana y confidente, parece que ha soltado más de una prenda sobre el futuro nupcial de Anne. Así que preparaos un cafecito, poneos cómodos y vamos a analizar todo, absolutamente todo, lo que sabemos hasta ahora. Antes de empezar, como siempre, quiero daros las gracias por estar aquí, por vuestro apoyo constante. Sois la mejor comunidad del mundo y me encanta compartir todo esto con vosotros. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo y por supuesto, a dejarme un comentario al final, contándome qué opináis de todo este culebrón amoroso. Venga, que no os cuesta nada. Bueno, vamos al grano. Hande Erçel. Una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel mundial. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama y, claro, su vida amorosa es objeto de constante escrutinio. Y más ahora, que parece que las campanas de boda están sonando. La pregunta del millón es, ¿con quién? Pues obviamente con Hakan Sabank, su actual pareja. Llevan ya un tiempo juntos y aunque al principio eran muy discretos, últimamente se les ve más enamorados que nunca, viajando juntos, compartiendo momentos especiales y, lo más importante, con una complicidad que se transmite a través de la pantalla. Pero, ¿qué es lo que ha desatado toda esta histeria colectiva? Pues, como os decía al principio, las declaraciones de Bomba Ercel. La hermana de Anne siempre ha sido muy cercana a ella y aunque suele mantener un perfil bajo, de vez en cuando suelta alguna perlita que nos da pistas sobre lo que está pasando en la vida de la actriz. En una reciente entrevista, le preguntaron directamente sobre los planes de boda de Anne y, aunque intentó evadir la pregunta con una sonrisa, sus palabras dejaron entrever mucho más de lo que dijo explícitamente. Bomba Ercel comentó algo así como, Anne está muy feliz, muy ilusionada con esta etapa de su vida. Están disfrutando mucho el uno del otro y bueno, ya veremos qué nos depara el futuro. Claro, una respuesta ambigua, pero que para los que estamos al tanto de todos los detalles significa mucho. Porque, seamos sinceros, cuando alguien no tiene planes de boda, lo niega rotundamente. Pero cuando titubea, cuando se pone nerviosa y suelta frases como ya veremos, es que algo se está cocinando. Y ojo al dato porque no fue solo una entrevista. No. Bomba, que es una reina y sabe cómo mantenernos enganchados, ha dejado caer otras miguitas de pan en sus redes sociales. Fotos con emojis sospechosos, stories con canciones románticas y hasta algún comentario sutil en las publicaciones de Anne. La bomba. Parece que disfruta viéndonos enloquecer. Y a ver, ¿quién no, verdad? Además de las palabras de Bomba, hay otros indicios que nos hacen pensar que la boda es inminente. Por ejemplo, hace poco se les vio a Anne y Hakan visitando una lujosa joyería en Estambul. Y no estaban mirando anillos cualquiera, no. Estaban observando con detenimiento los anillos de compromiso. Anillos de compromiso. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Y no solo eso, chismosos. Cuentan las malas lenguas o mejor dicho, las fuentes cercanas a la joyería, que estuvieron preguntando por la posibilidad de grabar nombres y fechas en los anillos. ¡Ay, madre mía! Esto se pone cada vez más interesante. Otro detalle que no podemos pasar por alto es la excelente relación que Anne mantiene con la familia de Hakan. Se les ha visto compartiendo comidas, celebraciones y viajes juntos. Y ya sabéis lo importante que es la aprobación familiar, especialmente en la cultura turca. Si Anne se lleva bien con la familia Sabank, es una señal inequívoca de que la relación va en serio y que están pensando en un futuro juntos. Y para más Inri, se dice que la madre de Hakan está encantadísima con Anne. ¡Qué suegra más maja! Y por si todo esto no fuera suficiente, también hay rumores sobre que Anne ya está buscando vestido de novia. Se dice que ha contactado con varios diseñadores turcos e internacionales para que le presenten propuestas. Imaginaos el vestido. Seguro que será espectacular, elegante y sobre todo, reflejará la personalidad única de Anne. Se habla de nombres como Zuhair Murad, Valentino y hasta de un diseñador turco emergente que está causando sensación. La competencia está que arde. Pero a ver, vamos a ser realistas.
Todo esto son rumores, especulaciones, pistas que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo. Nadie ha confirmado oficialmente que Ande y Hakan se van a casar. Pero, ¿no os parece que todas las señales apuntan en esa dirección? Yo creo que sí. Y me atrevería a decir que la boda podría ser antes de lo que pensamos. Quizás el año que viene, o incluso a finales de este año. ¡Ay, qué emoción! Aunque, si me apuráis, creo que podrían sorprendernos con una boda secreta en algún lugar paradisíaco. Sería tan Ande. Ahora bien, vamos a analizar un poco la relación de Ande y Hakan. Al principio muchos no apostaban por ellos. Él es un empresario multimillonario, ella una actriz famosa. Dos mundos aparentemente diferentes. Pero con el tiempo han demostrado que el amor puede superar cualquier barrera. Se les ve muy enamorados, felices y compenetrados. Comparten aficiones, se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y, sobre todo, se ríen mucho juntos. Y eso, al final, es lo más importante en una relación. Además, Hakan ha demostrado ser un gran apoyo para Ande en los momentos difíciles. Recordemos que hace poco la actriz perdió a su madre, un golpe muy duro para ella. Y Hakan estuvo a su lado en todo momento brindándole consuelo y cariño. Eso demuestra que es una persona sensible, comprensiva y que la ama de verdad. Y ojo, porque fuentes cercanas a la pareja aseguran que Hakan ha sido un pilar fundamental para Ande durante este proceso. Que la ha acompañado a terapia, que la ha animado a seguir adelante y que le ha demostrado que siempre estará ahí para ella. ¡Qué bonito! Y Ande, por su parte, ha sabido integrarse perfectamente en la vida de Hakan. Se la ve muy cómoda en su entorno, disfrutando de sus amigos y de sus aficiones. Y eso demuestra que es una persona adaptable, inteligente y que está dispuesta a construir un futuro junto a él. Y además, Ande se ha convertido en la reina de las reuniones familiares de los Sabank. Que si cumpleaños de la abuela, que si cena navideña, que si escapada a la playa. Ande está en todas. Y al parecer, se lleva de maravilla con todos los miembros de la familia. Una crack. En definitiva, creo que Ande y Hakan forman una pareja preciosa. Se complementan a la perfección y se nota que se quieren mucho. Y si finalmente deciden dar el paso de casarse, les deseo toda la felicidad del mundo. Estoy segura de que serán muy felices juntos. Y si me permitís soñar un poquito, me imagino una boda de cuento de hadas. Con Ande radiante en su vestido de novia, Hakan emocionado hasta las lágrimas y una fiesta por todo lo alto con todos sus amigos y familiares. Sería épico. Pero volviendo a la realidad, hay que tener en cuenta que Ande es una persona muy discreta con su vida privada. No le gusta exponerse demasiado y prefiere mantener su intimidad a salvo. Por lo tanto, es posible que aunque estén planeando la boda, no lo anuncien hasta el último momento. O incluso que lo mantengan en secreto hasta después de la ceremonia. Todo es posible. Y hablando de secretos, hay un rumor que me tiene comiéndome las uñas. Se dice que Ande y Hakan podrían estar pensando en tener hijos. ¡Ay, madre! Imaginaos lo preciosos que serían sus bebés. Con los genes de Ande y la elegancia de Hakan, serían unos mini influencers desde la cuna. Pero bueno, eso ya son elucubraciones mías. Hay que ir paso a paso. Primero la boda, y luego ya veremos qué nos depara el futuro. Así que, recapitulando, hemos analizado todas las pistas, todos los rumores y todas las señales que apuntan a que Ande Ercel y Hakan Saban podrían estar planeando su boda. Hemos hablado de las declaraciones de Bomba Ercel, de la visita a la joyería, de la buena relación con la familia Sabank, de los rumores sobre la búsqueda del vestido de novia y hasta de la posibilidad de que estén pensando en tener hijos. Y aunque nada está confirmado oficialmente, creo que todas las piezas encajan y que la boda podría ser inminente. Y si me preguntáis a mí, estoy convencida de que será la boda del año. Y del siglo. Pero antes de que me sigáis preguntando, voy a dar mi humilde opinión sobre el vestido de novia de Ande. Yo creo que apostará por un diseño clásico pero con un toque moderno. Algo elegante, sofisticado y que realce su belleza natural. Me la imagino con un vestido de corte sirena, con encaje y pedrería, y un velo largo y vaporoso. O quizás se decante por un vestido más minimalista, con líneas sencillas y un tejido fluido. Sea como sea, estoy segura de que estará espectacular. Y para terminar, quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Qué pensáis que le regalará a Hakan a Ande el día de la boda?
Yo creo que podría ser algo sentimental, como una joya con un significado especial. O quizás algo práctico como una luna de miel de ensueño en un destino exótico. ¿Quién sabe? Lo que sí tengo claro es que será un regalo a la altura de su amor. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Ande y Akan se van a casar? ¿Cuándo pensáis que será la boda? ¿Qué tipo de vestido de novia creéis que elegirá Ande? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué opináis. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Si es así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo y sobre todo, dejarme vuestros comentarios, que me encanta saber qué opináis. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y por favor, no os olvidéis de compartir este vídeo con todos vuestros amigos fans de Undercell. Que corra la voz. Y que nos enteremos todos de la boda del año. Ciao, ciao.